Terminó el torneo 2024-2025 de Bundesliga y el Bayern de Múnich resultó campeón, pero hay muchos otros ganadores y los repasamos enseguida. Estos serían para mí los grandes ganadores del torneo que acaba de terminar. En primer lugar menciono, y repito, no necesariamente en ese orden, pero menciono a Jamal Musiala. Jamal Musiala logró un contrato, la renovación con el Bayern de Múnich, jugó su contrato hasta 2030 y bueno, buena negociación del buen Jamal y de su entorno con el Bayern de Múnich y además una enorme maduración como futbolista. En segundo lugar, Johnny Burkhardt, delantero del Mainz, que quienes siguen este canal ya saben que es un gran consentido de este relator. Jonathan Burkhardt, el mejor goleador alemán del torneo de la Bundesliga, con 18 goles, más incluso que Tim Kleindienst. Así que el delantero del Mainz, Jonathan Burkhardt, a pesar también de algunas lesiones, creo yo que es uno de los grandes ganadores de este torneo, incluso con nominación a selección alemana. En tercer lugar, Serhou Guirassy, el delantero del Borussia de Dortmund, que al principio del torneo pues no parecía dar señales muy claras en cuanto a su desarrollo, este cambio de club problemático, complicado del Stuttgart al Borussia de Dortmund, con grandes expectativas. En un principio había dudas y sin embargo al final Guirassy hace muy buen torneo tanto en Bundesliga como en Champions. Y bueno, pues es uno de los grandes goleadores después de Harry Kane en la lista de pichichis de Bundesliga, que es de lo que estamos hablando y por eso creo yo que es uno de los grandes ganadores. Otro gran ganador de este torneo también, como Jamal Musiala del Bayern de Múnich, es a mi juicio Jonas Urbig, un portero que hasta hace no mucho tiempo, militaba en el querido Colonia, que este domingo no se sabe bien si es de la segunda o de la primera división. Seguramente va a ascender el equipo de Colonia. De todos modos, asciende pues Jonas Urbig del equipo de Colonia, que en ese momento estaba en la segunda división, a la cuasi titularidad en el Bayern de Múnich por la lesión de Manuel Neuer. Suple bien Jonas Urbig a Manuel Neuer y parece que se cimenta como el futuro del club en la portería. Vamos a ver cuál es el desarrollo de Jonas Urbig, pero sin duda uno de los grandes ganadores de este torneo. El otro también del Bayern para mí, Michael Olise, el novato del año en la Bundesliga. Sin duda el francés, que tiene también la nacionalidad inglesa, pues uno de los mejores asistentes, uno de los mejores anotadores, es decir, la cifra de goles y asistencias en toda la Bundesliga, toda una revelación, una gran contratación sin duda alguna del Bayern de Múnich, gran aportación y uno de los jugadores más destacados, uno de los ofensivos más destacados de todo el torneo. Después de esto vamos a un jugador del Stuttgart y también de la selección alemana, y para mí también uno de los grandes ganadores de este torneo es Angelo Stiller, un jugador que estaba en el Hoffenheim, que pasó a las filas del Stuttgart y que es una de las pocas posiciones salvables del Stuttgart en la debacle del antiguo vicecampeón alemán, a pues lo que sucedió en este torneo, donde no llega ni siquiera a competencias europeas para el próximo año. Sin embargo, Angelo Stiller es reconocido, llama la atención ya de los mercados y puede que haya algún movimiento en el verano con este jugador, que ya también, repito, forma parte de la selección alemana, cuando pues hace poco era pues un jugador, no diría yo del montón, pero no era considerado dentro del estrellato. Otro de los grandes y que sí alcanza el estrellato en este torneo, según yo, es el buen Omar Marmoush, que claro, ya no juega para el Eintracht de Frankfurt ni en la Bundesliga, pero consiguió llamar la atención de tal manera, anotando 15 goles y teniendo un desarrollo fantástico, que bueno, pues el Manchester City no espera y ya lo recluta este año. Da el gran salto Omar Marmoush
de la Bundesliga a la Premier League, a uno pues de los clubes que, aunque anda de capa caída, el Manchester City sin duda es protagonista y probablemente lo será. Así que otro de los grandes ganadores para mí en este torneo de Bundesliga 2024-2025, el buen Omar Marmoush, el faraón, que ya se le extraña en la Bundesliga. Otro de los grandes ganadores en la Bundesliga fue, para mi gusto, Julian Schuster. Y ustedes dirán, ¿y ese quién es? Bueno, pues es el entrenador del Freiburg. No le tocó fácil a Julian Schuster porque tenía que cargar con el legado, la herencia, el recuerdo, la memoria del gran Christian Streich, un entrenador con mucho carisma en la Bundesliga que se había ganado el corazón de propios y extraños, y sobre todo pues era un buen profe, un entrenador que tenía mucha comunicación, mucha transmisión hacia sus jugadores y con buenos desempeños, llevando al Freiburg a las competencias internacionales. Y no le toca fácil a Julian Schuster, un técnico muy joven, tomar las riendas de ese equipo, y bueno, pues lo lleva a competencias internacionales, lo mantiene, aunque no en Champions, pero lo mantiene en competencias internacionales, que para un equipo relativamente modesto como lo es el Freiburg no es poca cosa. Así que para mí es uno de los grandes ganadores también del torneo de Bundesliga. Y para el último dejo a propósito a un jugador que pues al principio dudaba yo si meterlo como dentro de los grandes ganadores, pero al final sí me decidí, y es nada más ni nada menos que Harry Kane. Harry Kane, ¿por qué dudaba yo? 10 goles menos que el torneo anterior con el Bayern de Múnich ya hacían pues dudar un poquillo. Luego si vemos que de esos 26 goles al final 9 fueron de penal, pues también decía uno, ok, es buena cuota y mejora la cuota si tomamos en cuenta como anotador, es decir, con sus asistencias. Son cifras muy buenas, no como las del año pasado, pero muy buenas de Harry Kane. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también, para un jugador de 100 millones de euros en el Bayern de Múnich, digamos que cumplió con los requerimientos mínimos, con esas cifras, en esa dimensión. 26 goles, repito, 9 de penal. Entonces yo decía, bueno, ok, está muy bien, pero gran ganador no. Sin embargo, pues al final hay que tomar en cuenta otro factor, que en este torneo de Bundesliga, Harry Kane gana su primer título como jugador de fútbol, y entonces como jugador de fútbol profesional, claro, y entonces, pues es un mérito que no se puede pasar por alto. Harry Kane alza la charola, la ensaladera de la Bundesliga, y el primer torneo, el primer gran título de su carrera como futbolista, cuando se decía que había una maldición, etcétera, había muchos memes al respecto, y bueno, pues lo gana, y entonces claro, ya me queda claro, se despeja toda la duda, y sin también consideración de por medio, para mí Harry Kane entra en la lista de los grandes ganadores de la Bundesliga. Pero para mí, probablemente el gran ganador de este torneo en la Bundesliga fue Niko Kovac, el entrenador del Borussia Dortmund. ¿Por qué? Recibe Niko Kovac un equipo hecho un desastre, un equipo ubicado en el sitio 11 de la tabla al principio de este año, luego del desastre del experimento con Nuri Sahin. Lo recibe, y ya con pocas esperanzas, no solo con pocas, sino ya con la esperanza perdida de llegar a Champions. Incluso los propios directivos del Borussia Dortmund lo daban ya por perdido. Alza Kovac con un fútbol no tan brillante, pero sí muy efectivo, al Borussia de Dortmund, y por un pelito en la última jornada se concreta ya el pase del Borussia Dortmund, que jugará finalmente la Champions el próximo torneo, y es gracias a la gestión de Niko Kovac, gracias a la disciplina que algunos de sus jugadores como Emre Can le reconocen a Kovac,
a la visión pragmática que ha tenido este entrenador, que después de hacer unas campañas maravillosas con el Eintracht de Frankfurt, no había tenido una gestión convincente en la Bundesliga, no la había vuelto a tener ni con el Bayern de Múnich, ni con el Wolfsburgo, ni con otros clubes, así que pues toma en una situación muy complicada, jugándose su prestigio, Niko Kovac, probablemente la última carta de presentación como técnico profesional en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, en una situación enormemente complicada, en principio como interino, porque había habido también un entrenador de juveniles del Dortmund que se había hecho cargo del equipo por un par de partidos. Sin embargo, en esta circunstancia lo toma Kovac y asciende al equipo hasta el 4º lugar, que ya no es tan deshonroso, y también pues ha sacado del hoyo a jugadores como Julian Brandt, que lo ha hecho pues que se ponga un poco las pilas, al buen Julian Brandt, muy cuestionado por los hinchas del Borussia Dortmund, y a otros jugadores. Así que para mí, dentro de esta larga lista de jugadores y de entrenadores, Niko Kovac es el gran ganador, haciendo ya todo el entorno, porque también no era una cosa que se esperaba de él, ¿no? Puedes no decir Musiala, ok, la prolongación está bien, es lo que se esperaba de él. Johnny Burkhardt, bueno, también mucho reconocimiento, pero no es tan sorpresivo. Lo que sí sorprendió fue que Niko Kovac sacara, como decimos en mi pueblo, al buey de la barranca, al Borussia Dortmund de ese barranco tremendo, de ese abismo en el que estaba, y lo lleva a la Champions League del año que viene. Pues esa es mi lista de grandes ganadores, según yo, de la Bundesliga. Seguramente no serán los únicos y seguramente no en ese orden, pero es la mía, es la que me pertenece, la que me dicta el corazón y el conocimiento. Y bueno, pues ya ustedes me dirán qué opinan, si tienen algún otro jugador o entrenador que consideren que haya merecido estar o que merezca estar en la lista de los grandes ganadores de Bundesliga. Dejen los comentarios, suscríbanse al canal, y bueno, pues esta ha sido mi lista para este torneo.